Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios es un Dios que construye. No es un Dios destructor. Es un Dios constructor. Lo podemos ver a lo largo de la Escritura. Construyó el universo y desde entonces no ha dejado de construir. No ha dejado de reparar, de restaurar, de edificar. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y durante 30 años se dedicó al oficio de carpintero, un tecton, un constructor. Y después dejó el taller, pero para seguir construyendo. Ya no sillas, ya no mesas, ya no casas, sino personas. Personas. A Pedro lo convirtió de un pescador a un pescador de hombres. Dios sigue construyendo, reparando, restaurando y edificando. Y es importante que nosotros sepamos y entendamos esto como hijos de Dios, porque nosotros también estamos construyendo. Tú estás construyendo. Estás luchando, estás esforzando para construir una relación, una familia, unos hijos, una carrera, un negocio, un futuro. Dice el poeta que somos arquitectos de nuestro propio destino. Así que si estamos construyendo nuestra vida, es importante saber construir. No solamente querer construir, sino saber construir. Para que aquello que estemos construyendo, para que aquello que estemos edificando resista. Resista las presiones. Resista el paso del tiempo, resista las tormentas. Cuando las cosas no están bien hechas, con el tiempo se empiezan a derrumbar. Y eso sucede tanto en un rascacielos como en un matrimonio, tanto en una carretera como en una familia. Llegan las tormentas y se va a evidenciar cómo fue construido. Debemos de aprender a construir, a edificar, cosas que resistan el tiempo y las tormentas. Y no solamente eso, a partir del 9/11, con el ataque a las Torres Gemelas, se creó un nuevo tipo de ingeniería, que se llama ingeniería de seguridad antiterrorista. Ahora en muchos países no solamente levantan grandes edificaciones que resistan el tiempo, sino también los ataques terroristas. Y nosotros debemos de construir cosas que puedan resistir el tiempo, las tormentas y los ataques malintencionados de nuestro enemigo. Porque tenemos un enemigo que ataca lo que edificamos. Así que necesitamos ayuda para construir. Y el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está involucrado en este proceso, es muy probable que lo que estemos construyendo vaya a derrumbarse con el tiempo, con las tormentas de la vida o con los ataques de nuestro enemigo. Y muchos aquí quizás han esforzado muchísimo, en vano, para construir una relación, para construir esa familia soñada, esos hijos honorables, esa carrera, un negocio próspero, en vano. Y la razón es porque no hemos recurrido a la ayuda de Dios. A la ayuda de Dios que sabe cómo y que además nos ha dejado los planos. Aquí están, tenemos los planos para hacerlo. Aquí están los planos para construir edificaciones antiterroristas, antihuracanes y que resistan el paso del tiempo. Y estos planos, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que el elemento más importante no es ni siquiera el esfuerzo, la intención, los estudios, la capacidad o el cemento, sino las palabras. Tantas cosas se están derrumbando a tu alrededor por la manera en la que hablas. Y vamos al texto base que vimos la semana pasada, Efesios 4:29, donde hay una instrucción específica y una enseñanza que nosotros debemos de saber porque nos está haciendo daño y no nos damos cuenta. Efesios capítulo 4, versículo 29. Eviten toda conversación obscena. Repítelo conmigo. Eviten toda
conversación obscena. A Dios no le agradan las obscenidades, las groserías. Ay, no creo que sea para tanto. ¿Saben qué? Yo tampoco. Pero para Dios sí es para tanto. Para Dios sí es para tanto. Y debemos de evitar toda conversación obscena. Dice, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Nuestras palabras, y esto es sorprendente, deben de contribuir a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Cuando dice que es necesario, es que no puede faltar para construir una familia, un negocio, una vida, un futuro. Es necesario. No es algo que puedes simplemente decir, no, esto no va a estar, no, se va a caer. Es necesaria. La necesaria edificación no puede faltar. Y quizás ese es el ingrediente que te ha faltado. Quizás te has esforzado mucho y dices, bueno, pero ¿por qué no resiste? ¿Por qué se desgasta? ¿Qué está faltando? Está faltando algo que es necesario, que es evitar toda conversación obscena. Porque la Biblia nos enseña el poder impresionante que tenemos en la lengua y no nos damos cuenta y lo usamos mal, de una manera irresponsable. Proverbios 18:21 nos lo muestra. En la lengua hay poder de vida y muerte. En la lengua hay poder de vida o muerte. Y cuando habla de vida o muerte, no solamente habla en el sentido literal de que te vas a morir a la tumba. Hay relaciones muertas. Hay emociones muertas. Y ese poder está en la punta de la lengua. Así que cuando se te olvida una palabra y dice, la tengo en la punta de la lengua, lo que tienes en la punta de la lengua es poder de vida o muerte. Acompáñame a Proverbios 21:23, ahí cerquita. Vamos todos, Proverbios capítulo 21, versículo 23. Pastor, es que tengo muchos problemas y no sé por qué, me esfuerzo mucho. Y estoy lleno de problemas. Proverbios 21:23. El que refrena su boca y su lengua, y ya vimos que refrenar es frenar 2 veces. Es un doble esfuerzo para que no salga algo que queremos decir. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Otra versión dice de muchos problemas. Así que muchos de los problemas y muchas de las angustias que estás viviendo tienen que ver por la manera en la que hablas. Por la forma en la que estás hablando. Proverbios 10:19, un poco más atrás. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, ¿qué hace? Refrena su lengua. ¿Quién de aquí quiere ser sabio? ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a refrenar nuestra lengua. Empezar a hablar menos. Nos metemos en problemas, ocasionamos problemas, lastimamos porque hablamos mucho. Porque las palabras sirven para construir o para destruir. Y no tiene que ver con tu intención, no tiene que ver con lo que estás haciendo, tiene que ver con lo que estás diciendo y cómo lo estás expresando. Estás construyendo con tus palabras. 2 aspectos fundamentales en el manual del buen constructor antes de construir. Antes de decir cualquier palabra, tienes que considerar 2 cosas, el terreno y el clima. Una persona que quiere construir un rascacielos, que es mucho menos importante que una vida, que una familia, que un futuro, sería un estúpido si no considera el terreno y el clima. Jesús enseñó acerca de un hombre prudente y un insensato que construyeron en terrenos distintos. Así que imagínense que usted va a construir el rascacielos de su vida y no considera el terreno. Imagínense que va a construir el rascacielos de su futuro y no considera si el clima es el apropiado para poner el primer ladrillo. Hay veces que el clima no, y hay que esperar a un tiempo mejor, a una temporada distinta. No es lo mismo construir con sol que construir debajo de una tormenta eléctrica. Y no lo consideramos en el momento de construir con nuestras palabras. Y esto quiere decir que debemos saber no solamente qué decir, sino a quién decirlo y cuándo decirlo. Porque cuando hablamos de terrenos estamos hablando de corazones. Así que es tiempo de empezar
a medir nuestras palabras. Es tiempo de empezar a limpiar nuestro lenguaje. Y esta verdad no solamente aplica al lenguaje obsceno, que es obvio, no, a todas nuestras palabras. Y aplica tanto para darla como para recibirla. Porque una de las palabras más devastadoras que más daño han hecho, principalmente en jovencitas, pongan atención a lo que voy a decir, pero para todos es esta palabra. Una de las palabras más peligrosas y más dañinas cuando no se considera el terreno y el clima es la palabra te amo. Muchas jovencitas han visto sumamente dañadas no porque le han dicho fea, gorda, tonta, sino porque le han dicho te amo de una manera irresponsable. Te juro es otra. Nunca, siempre. Esas palabras deben estar prohibidas hasta que no seas mayor de 40 años. Y llegan en las consejerías, pastor, es que me dijo que me amara. Es que me dijo que siempre. Es que me dijo que nunca. Es que me dijo, te juro. Debemos medir las palabras. Y hemos dejado que incluso nuestros sentimientos sean los que hablen. Y estamos en un mundo con doctrinas demoníacas y contrarias a Dios, que nos dice, tú habla lo que tengas en el corazón. Lo que sientas, eso hazlo, lo que sientas, eso dilo. Cuando la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él va a fluir los asuntos de la vida, dice una versión. Debemos de empezar a medir las palabras, no dejar que nuestra circunstancia y lo que sentimos tome control de lo que vamos a decir. Fíjense lo que Jesús va a hacer en Juan capítulo 14. Es algo sorprendente. Jesús está por ser arrestado. Se acerca el día en el que Él va a ir a la cruz. Y Él empieza, porque Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre, empieza a sentir miedo, angustia. Sabemos que va a llegar el momento en el Getsemaní donde va a sudar sangre. Y dice, estoy angustiado hasta la muerte. Él sabe que va a llegar a ese momento. Y ese momento está muy cerca. Y fíjense lo que va a hacer. Fíjense lo que le va a decir a sus discípulos. Juan capítulo 14, ya lo tenemos, versículo 30. Si no tienes Juan 14, ya no llegaste. Velo con el de al lado. Juan 14, 30. Ya no hablaré mucho con ustedes. A mí me costaba trabajo entender por qué Jesús había hecho eso. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo que ningún poder tiene sobre mí. Quizá cuesta trabajo entender. Pero si entendemos que el maestro sabía lo que se iba a enfrentar, si sabía que sus emociones iban a empezar a sentir miedo, angustia, hasta la muerte, que iba a dar la última gota de su sangre, lo sabe, se lo avisa a sus discípulos y dice, viene a tomar control momentáneamente el príncipe de este mundo, viene sobre mí, viene sobre mi vida. Por eso, ya no hablaré mucho con ustedes. Dice, voy a cerrar la boca. Yo que doy enseñanzas y que amo la enseñanza, ahorita por la cuestión que se viene, por mi cuestión emocional, voy a hablar menos. Porque no quiero decir algo que no tenga que decir. Y aclara, y el enemigo no tiene ningún poder sobre mí. No le quiero dar armas. No tiene nada en contra mía, no le voy a dar yo armas, voy a cerrar la boca. Voy a cerrar la boca. Y si eso hizo el maestro, imagínense lo importante que es para nosotros. Pero nosotros hacemos todo menos cerrar la boca, nos fascina hablar, nos fascina ser el que más habla, parece que hay competencia a ver quién habla más. Y Jesús dice, no hablaré más con ustedes, porque mis emociones, mis sentimientos pueden traicionarme. Santiago 1:26. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Nuestra boca está desenfrenada. Creo que lo sabemos. Está desbocada. Es necesario que le pongas freno, dice la Escritura. Tú le debes de poner freno.
Si no te pones freno en la boca, tú mismo, dice Santiago, te engañas tú solo. Y tu religión, tu servicio a Dios, dice otra versión, dice, no sirve para nada. Porque no te pones freno. Ponerse freno es eso, voy a limpiar mi lenguaje y voy a hablar menos, que es la enseñanza medular de este domingo. Voy a hablar menos. Tengo que frenar mi boca desbocada, que le fascina hablar, le fascina chismear, le fascina comunicar, le fascina ofender. Responde ante cualquier agresión, responde ante cualquier sentimiento. Tenemos que domar la lengua. Acompáñame a Santiago capítulo 1, verso 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos es una instrucción para la iglesia. Mis queridos hermanos, aquí habemos queridos hermanos, ¿amén? Debemos de tener presente esto. Todos, estás incluido tú. Todos deben estar listos, preparados. Cuando yo le digo a mis hijos, necesito que estén listos porque salimos para la iglesia, quiero que te prepares, toma medidas. Te necesito preparado, te necesito listo. Dice Santiago, todos nosotros debemos estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Todos nosotros debemos de ser lentos para hablar. Debemos de ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Y está haciendo una correlación asombrosa. La velocidad de lo que hablas es con la velocidad con la que te enojas. Y continúa diciendo, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Cuando uno habla mucho y no escucha, se empieza a hacer guerra a ver quién habla más. Y se empieza a subir el volumen. Y empezamos a caer en la ira. Y creemos que nuestra pareja va a entender porque gritamos. Creemos que nuestros hijos van a entender porque ofendemos. Y la Escritura te dice que tengo una noticia. Puede ser que seas el que más grita. Puede ser el más ingenioso para ofender. Puede ser que cuando te enojas, tu casa tiembla. Pero te tengo una mala noticia. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La ira humana no produce los hijos que Dios quiere que produzcas. La ira humana no produce el matrimonio que Dios quiere que tengas. La ira humana no produce la empresa que Dios quiere que tengas. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Te enojas mucho? ¿Tienes problemas con tu enojo? Bueno, es que tienes problemas con tu manera de hablar. Hablas mucho y hablas mal. El enojo nos lleva a decir cosas que lamentaremos más tarde. Nos lleva al insulto, nos lleva a la ofensa y en el mejor de los casos nos lleva a algo que hacemos y ni siquiera sabemos que es pecado. Y te lo voy a mostrar en una historia en la Biblia, Números capítulo 21. Vámonos al Antiguo Testamento, al libro de Números capítulo 21. Los israelitas han sido liberados de la esclavitud en Egipto. Dios ha abierto el mar para ellos, van rumbo a la tierra prometida. Pueden ver la nube dirigiéndolos, pueden ver la columna de fuego protegiéndolos, tienen el maná, tienen la dirección de Dios y abrió el mar y es en ese contexto que se da esto. Números capítulo 21, versículo 4 en adelante. ¿Lo tienes? Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. Y en el camino se impacientaron, se desanimaron. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido que has visto la mano de Dios, que te libra de algo, te introduce en un nuevo camino, pero vas caminando y de repente te sientes desanimado porque las cosas no resultan como tú esperas? ¿Te deprimes en el camino? ¿Te impacientas
porque no sucede lo que tú quieres que suceda, a pesar de que sabes que Dios está contigo. Lo has visto. Si se han sentido así, nomás me pasa a mí. Nos ha pasado a todos. Sabemos que tenemos promesas y que son seguras, pero no llegan. Y el sol pega muy fuerte. Y uno se impacienta y se desanima. Verso 5. Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Se impacientan, se desesperan, se desaniman, y esa emoción los lleva a abrir la bocota. La instrucción es cierra la boca, pero no, abrieron la bocota. ¿Y qué hicieron? Empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. ¿Sabes cuál es esa pésima comida? El maná. Fíjense nada más. Estaban en el desierto con hambre, poquitos capítulos atrás, y le piden a Dios, no hay comida, y Dios envió un milagro, el maná. Empieza a llover alimento divino del cielo. Y poquito más adelante estamos hartos de esta pésima comida. Nosotros hemos visto los milagros de Dios y nos acostumbramos, se nos olvida y empezamos a quejarnos. Nos empezamos a quejar con Dios. Abrimos nuestra boca para quejarnos a pesar de que nos ha sacado de la esclavitud, a pesar de que nos está dirigiendo a la tierra prometida, a pesar de que podemos ver su protección, su favor, nos ha provisto de alimento, de techo, de ropa. ¿Y qué creen? Abrimos la bocota para quejarnos. ¿Qué sucedió? Porque la queja trae consecuencias. Verso 6. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. Debemos de tener cuidado con nuestra boca en todo momento, pero particularmente en tiempos de desesperación, de frustración, porque nos llevan a quejarnos. ¿Y qué crees? Quejarse es un pecado. Y todo pecado trae consecuencias. Se frustraron, se desesperaron, se desanimaron y abrieron la bocota. Ese fue el problema. Y se construyeron a sí mismo una desgracia. Se abren puertas para serpientes que entran a tu vida, a tu ministerio, a tu familia y muerden. Y hay muerte. Verso 7. El pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo, fíjate que hemos pecado. A buena hora se dieron cuenta. ¿Quién sabe cuántos tuvieron que morir para que se dieran cuenta que estaban pecando en contra de Dios por su manera de hablar? ¿Qué tanta destrucción vas a tener que ver a tu alrededor para que te des cuenta que estás pecando en contra de Dios? Que tu manera de hablar está trayendo desgracia a tu alrededor. ¿Qué tanta muerte tienes que ver? Ellos vieron que estaban muriendo todos y reflexionaron, se dieron cuenta, hemos pecado al hablar contra el Señor, al quejarnos, y contra ti, le dicen a Moisés. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponle en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Muchos han sido mordidos por el pecado de la murmuración, de la queja, del habla obscena, pero hay una solución. Voltear a ver a la serpiente en el madero y todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Esto es una clara analogía de Cristo en la cruz. Es una clara analogía de nuestro Maestro que se hizo a sí mismo serpiente, maldición, para salvarnos de nuestros pecados. Así que debemos mirar a Cristo y pedir ayuda. Y si usted quiere cumplir la misión que Dios tiene para su vida, porque Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien, afirma el Señor,
los planes que tengo para ti. Dios tiene planes para ti. Dios tiene ya los planos para edificar la vida maravillosa e increíble que promete. Pero te está dando instrucciones muy precisas. Aprendimos que debemos de limpiar nuestro lenguaje. Hoy aprendemos que debemos de callar, de hablar menos. Si usted quiere cumplir con la misión de Dios para su vida, debe santificar su manera de hablar. Punto. Punto. Debe santificar su manera de hablar. Su misión depende de ello. Su misión depende de la forma en la que habla. Y si no me cree, vamos a preguntarle a Isaías. Acompáñame a Isaías capítulo 6, uno de los más grandes profetas de la Escritura. Va a tener una visión extraordinaria. Isaías capítulo 6, verso 1 al 8. ¿Lo tienes? El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime. Tiene una visión de Dios. Sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. ¡Qué visión tan extraordinaria de Isaías! Y fíjense, ante la presencia de Dios, ante lo santo, ante la luz, todo pecado es revelado. Isaías siente el peso increíble de la santidad de la luz que está desnudo ante Dios. Y fíjense qué curioso. De todo lo que podría haber venido a la mente de Isaías, fíjense lo que lo conmovió. Teniendo esa visión extraordinaria, dice: entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! ¿Por qué? Porque se siente desnudo, su pecador ante lo santo. Dice: estoy perdido, soy un hombre de labios impuros. Y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Estoy perdido. No puedo estar aquí ante la presencia de Dios. No puedo yo ver esto. No puedo yo soportar la santidad de Dios, porque soy un hombre de labios impuros, que habita en medio de un pueblo blasfemo de labios impuros. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Estoy perdido. Yo no puedo cumplir mi ministerio con este lenguaje. Yo no puedo sacar a mi familia adelante hablando de esta manera. Dios no puede bendecir mi negocio expresándome de la manera en la que lo hago. Soy un hombre de labios impuros. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios. Le quemó los labios. Le selló los labios con el fuego del Espíritu Santo. Y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. El fuego del Espíritu Santo ha sellado tus labios, esos labios impuros. Porque yo no necesito unos labios impuros, yo necesito unos labios de profeta, una boca de profeta, y yo te limpio hoy. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Envíame a mí. ¿Quién va a ir a hablar de mí? ¿Quién va a profetizar en mi nombre? E Isaías levantó la mano y dijo: yo voy, pero antes de que fuera, antes de que recibiera la misión, Dios ya había santificado su boca. Amén. Si tú quieres cumplir con tu misión, vas a tener que santificar tu boca. Vas a tener que pedir al Espíritu Santo que te asista para cambiar tu manera de hablar. Es que soy bien mal hablado. Pues que se le quite.
Es que así son todos en mi familia. Qué bueno, por eso nació de nuevo. Por eso nació de nuevo. Tiene que santificar su manera de hablar con 2 acciones. La primera, empezar a hablar limpio. Dejar de hablar groserías. Aunque sean los chistes y todo el mundo se ría, Dios no se ríe. Dios no se ríe. Empieza a hablar limpio. Y número 2, hable menos. Póngase freno. Hable menos. Determínese a hablar menos. Yo le pedí la semana pasada que como ejercicio, si tenía oportunidad, se comprara un Lego y lo ponga a la vista para que se acuerde que cada vez que habla está construyendo algo. Ahora le pido que se compre una bolsita Ziploc, las que se abren y se cierran, y les ponga a la vista para cuando la vea se acuerda que debemos de hablar menos. Es sabio. Hablar menos es sabio. Nos ocasionamos problemas por hablar. Hay estudios que indican que el hombre promedio habla 7,000 palabras al día. ¿Cuántas de esas 7,000 son de bendición? ¿Y cuántas son de maldición? 7,000 el hombre promedio, la mujer 30,000. La suegra 50,000 más telepatía. Pastor, no se puede no decir groserías. Sí se puede. Es un proceso. Pero sí se puede. Y te lo voy a demostrar. No sé cómo se hable allá afuera. Pero cuando vienes aquí a la casa del Señor, todos hablamos bien bonito. Muy apropiadamente. Aquí en la casa de Dios, aquí en la iglesia, no se escuchan groserías. No se escuchan maldiciones. Todos nos tratamos con mucho respeto. Respetamos a las autoridades, a los diáconos. Tratamos bien a los hijos de los demás. No decimos groserías en la casa del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué si somos los mismos? La iglesia somos nosotros, somos los mismos. ¿Por qué te comportas de una manera aquí y de una manera distinta en tu casa? De una forma distinta en tu trabajo. Cayendo además en una aberración. Le hablamos espantoso a nuestros hijos en casa. Y aquí a los hijos de los demás le hablamos bonito. Respetamos las autoridades aquí, que al final de cuentas no son nada tuyo, más que parte de la familia espiritual, pero a tu esposo y a tu esposa le hablas cosas espantosas. La iglesia debería de ser un reflejo de nuestra casa. Pero tenemos que hacerlo al revés. Ahora vamos a tener que hacer que la iglesia, la manera en la que nos comportamos aquí, porque entonces sí puedes, te la lleves a tu casa. La iglesia debería de venir. Bueno, pues ahora nos vamos a tener que llevar. Porque este lugar es santo. Reconoces que es santo. Reconoces que la presencia de Dios está aquí y eso hace que te miras, que te pongas freno. Tu casa es santa también. Dios habita también. Debes de llevarte a la iglesia. Sí se puede. Aquí no se oyen malas palabras. Las únicas ocasiones donde se puede escuchar, y yo he escuchado malas palabras y maldiciones en la casa de Dios, ¿sabes cuándo es? Cuando alguien tiene una manifestación demoníaca. Son los únicos momentos que ha sucedido. Que alguien se manifiesta espiritualmente y empieza a decir maldiciones. Y es reprendido. ¿A quién te pareces cuando hablas maldiciones en tu casa? Tenemos que empezar a medir y a normar nuestra boca. Su casa es santa. Y hemos estado fallando en eso. Pero hay una buena noticia, hay una esperanza. Cristo es evangelio. Y nos está dando instrucciones muy específicas. Habla menos y habla bien. Tenemos que empezar a hacerlo ya y hemos fallado. Así que yo quiero culminar uniéndonos en oración para pedir esa asistencia de Dios
esa brasa con fuego del Espíritu Santo que nos ayude a empezar a normar nuestra manera de hablar. Que empecemos a adquirir sabiduría para medir nuestras palabras y que nos esforcemos para hablar menos, porque el que habla mucho, mucho se equivoca. Y el sabio refrena su lengua. Necesitamos a Dios para poder domar nuestra lengua y dejar de estar haciendo daño y trayendo destrucción a nuestra vida por medio de ella. Así que si tú has fallado en tu manera de hablar y hoy lo ves, te voy a pedir que cierres los ojos. Que cierres tus ojos y me acompañes en tu mente y en tu corazón con esta oración. Señor, hoy reconocemos delante de ti que somos hombres y mujeres de labios impuros. Somos hombres y mujeres de labios impuros que habitamos en medio de un pueblo blasfemo y de labios impuros. Y hemos tratado de cambiar y no hemos podido. Pero sabemos que tú puedes cambiarnos. Y queremos cambiar nuestra manera de hablarle a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, la manera en la que le hablamos a nuestros semejantes. Ayúdanos a cambiar, a refrenar nuestra lengua, a evitar el chisme, la ofensa, la murmuración, la maledicencia y la queja que tanta destrucción han traído a nuestra casa, a nuestros negocios, a nuestra empresa, a nuestra familia y a nuestra propia vida. Ayúdanos a cerrar nuestros labios con el fuego del Espíritu y poder decirte como Isaías, envíame a mí como ejemplo en mi hogar. Envíame a mí como líder de mis hijos y de mi familia y de mi generación. Envíame a mí a ser luz del mundo, sal de la tierra, embajador del reino. Purifícame y envíame a mí para que podamos unirnos a la corte celestial de ángeles, de querubines, de serafines y poder exclamar con una conciencia tranquila y una boca purificada, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ministerios Bea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.